Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 21 de abril del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El llamado de Abraham. Notemos el contexto de dónde fue llamado Abraham a salir y notemos también lo rápido que se corrompió nuevamente la humanidad después del diluvio. El capítulo 10 de Génesis nos presenta la descendencia de Noé y el verso 32 nos dice que de ellos se pobló la tierra. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Noten el verso 5. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Pero noten bien que de acuerdo con el origen de la palabra naciones que se usa en ese verso, quiere decir que esas personas eran gentiles o paganas. Así que ya podemos tener una idea del tipo de gente de donde Dios llama a salir a Abraham para constituir a su pueblo y que se diferenciara de las demás naciones. Debían ser ejemplo y con su ejemplo debían atraer a las demás naciones. Y es que el Señor, al llamar a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, tenía un gran propósito para su vida, y eso lo indica muy claro el cambio de nombre de Abraham a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El plan de Dios era que a través de Abraham establecería una nación que fuera diferente a las demás naciones, y sería regida por una teocracia, es decir, Dios sería su rey, su gobernante. Esta nación que surgiría de Abraham debía ser bendición para las demás naciones, debían dar ejemplo para que las demás naciones fueran impresionadas y fueran atraídas a ellos y quisieran saber de su Dios. Pero además hay un propósito importantísimo ahí, que es el aspecto profético, porque de ese linaje, de esa nación, habría de llegar el Mesías. Deuteronomio capítulo 4, versos 6 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Note bien, clave: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
La relevancia e importancia de la nación hebrea no era la luz que el Señor les había dado, sino vivir de acuerdo con esa luz que habían recibido. Es decir, debían ser ejemplo para las naciones paganas que los rodeaban. De no ser así, no serían bendición para nadie. El mensaje de Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra, note bien, como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes, note bien, y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendiesen a sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Era difícil que ellos lo entendieran, lo comprendieran. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, porque no era comprendido, no era entendido, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra. Una persona de 75 años, difícil para él salir. A sus parientes, habían fuertes vínculos que le ataban a su tierra y a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer el llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado a su siervo y su siervo, debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. La esperanza de Israel se incorporó en la promesa hecha en el momento de llamarse a Abraham y fue repetida después, vez tras vez, a su posteridad. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque ahí entra el mensaje profético. Al ser revelado Abraham el propósito de Dios para la redención de la familia humana, el sol de justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas. Y cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló de ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza y liberación que el patriarca tenía por la venida de un redentor. Cristo declaró, note bien: Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham sabía que el Mesías habría de llegar, que el Salvador habría de llegar, y por eso, aunque no vio ese día, se gozó en el momento que se habría de cumplir. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras presentes hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad, y así fue como los hijos de Israel, al pueblo escogido, por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido. Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. Y ahí está todo el compendio profético mesiánico. Queridos amigos y hermanos, el llamado de Abraham también es nuestro llamado. El propósito que Dios tenía para Abraham es también el propósito que Él tiene para nosotros. Cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, permitiendo al Espíritu Santo obrar en nuestro ser. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.